Bien, ejercicio. Determina el área de un rombo tal que el lado es 10 centímetros y uno de sus ángulos internos es 40 grados. De nuevo, el dibujo no lo piden, pero aunque no me lo pidan, es bueno ponerlo para ayudarme a entender pues cómo puedo hacer el ejercicio. Tengo un rombo en el que conozco el lado, que es 10 centímetros. Y por otro lado, uno de sus ángulos internos es 40 grados. Se lo puedo poner al que yo quiera. Pero bueno, con el dibujo que tengo aquí, parece más sensato ponerlo aquí. 40 grados. ¿Vale? Podría ser este, pero claro, esto no tiene el aspecto de medir 40 grados, es más de 90, ¿vale? Por tanto, lo dibujo ahí arriba. Con esta información, encuentra el área. Pues, como en todos los ejercicios, lo primero que hago es irme a la pregunta, y en la pregunta digo, el área del rombo. ¿Cuál es el área del rombo? Diagonal mayor por diagonal menor partido de 2. Puesto que la diagonal mayor es esta distancia, esa es la diagonal mayor, y la diagonal menor pues es la distancia entre estos dos otros vértices opuestos, para determinar las diagonales, si yo coloco estas diagonales por aquí dentro del rombo, al dibujar estas diagonales ya tengo la pista de cómo tengo que hacer el problema. ¿Por qué? Porque en los problemas de trigonometría, que son así, que se hacen en pocos pasos, que son sencillos, el objetivo siempre es el mismo, encontrar un triángulo rectángulo, donde yo pueda aplicar o utilizar el cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Cuando hablo de catetos e hipotenusas, esos son elementos de un triángulo rectángulo. Por tanto, el primer paso tiene que ser encontrar ese triángulo rectángulo. Y en este caso, las propias diagonales me dan el triángulo rectángulo. Aquí tengo ese triángulo rectángulo, porque en el rombo, estas diagonales, es una propiedad de los rombos, esas diagonales se cortan de forma perpendicular, ¿vale? Así que, una vez que tengo ya el triángulo rectángulo, interior, ¿vale? 40 es el ángulo interior. Sí, a ver, un ángulo interior es, en una figura, ángulo interior. Cualquiera de los ángulos interiores. En el rombo, los ángulos interiores, este de aquí es igual que el de abajo. Y este de la izquierda es igual que el de la derecha. Es una propiedad de esta figura, de los paralelogramos, porque el rombo es un paralelogramo. Entonces, si te dicen que uno de sus ángulos interiores es 40 grados, a ver, es verdad que lo podrías poner aquí, 40 grados, pero no parece que con el dibujo cuadre, pues poner que esos son 40 grados. Por eso se lo ponemos aquí al de arriba, ¿vale? Pero más que por el hecho de que tenga sentido geométrico poner a este ángulo el de 40 grados, es simplemente porque a mí el dibujo no me lo están pidiendo. Yo el dibujo lo hago para entender cómo se hace el ejercicio. Entonces se entiende mejor si yo hago el dibujo lo más próximo a lo que es en la realidad, ¿vale? Entonces, el ángulo interior va a ser ese, 40. Tengo las diagonales, que las diagonales me van a dar el área, por eso las dibujo. Al dibujar las diagonales en el rombo, ya me da la pista de que aquí tengo un ángulo recto. Ahí tengo el triángulo rectángulo, en amarillo. Este triángulo rectángulo
es el que voy a tener que utilizar para aplicar trigonometría. ¿De qué manera voy a aplicar trigonometría? Pues primero, este lado de aquí, la hipotenusa, puesto que en el rombo todos los lados miden lo mismo, es una propiedad de los rombos, ese lado, esa hipotenusa, ya sabemos que mide 10. Aquí tengo el ángulo recto. Y me falta algún ángulo, claro. Como tengo que este ángulo es 40, de nuevo, ese ángulo será 20. ¿Vale? Ya que en el rombo, por la propia geometría que tiene, este ángulo se queda dividido por la mitad por cada una de sus diagonales. ¿Vale? Bien, ¿qué voy a calcular de este triángulo? Voy a calcular, por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a calcular, por ejemplo, la X. Cuando yo tenga la X, ¿para qué me va a servir calcular este lado X? Porque cuando tenga la X, ¿qué voy a conseguir? ¿Calcular qué? La diagonal menor, que va a ser el doble de ese valor de X. O sea, X es la mitad de la diagonal. Por tanto, yo calculo este y luego la Y, por ejemplo, que va a ser la mitad de la diagonal mayor. ¿Vale? Por eso yo me centro ahora, con esa información que yo tengo ahí delante, yo digo, a ver, tengo este ángulo, tengo este dato que me dan y tengo este dato que me interesa. ¿Por qué me interesa? Porque cuando yo calcule ese dato, X, podré calcular toda la diagonal entera, que es el doble. ¿Vale? ¿Cómo calculo yo X? Pues bien, tengo que pensar cómo se relacionan los datos que he dibujado ahí en verde. Con el seno, muy bien, porque el que está enfrente del ángulo es el opuesto, esta es la hipotenusa, por tanto, efectivamente el seno es el que me sirve. El opuesto, X partido de hipotenusa, que es 10. El seno de 20, 0,342 aproximadamente, y de aquí al despejar la X, pues se me queda con los datos que tengo en la calculadora, si 34,2 son centímetros. Por tanto, la diagonal... Sí, eso es. Que la coma la he puesto mal. 3,42. ¿Vale? La diagonal, por tanto, como yo sé que ese trozo es la mitad de la diagonal, pues la diagonal va a ser aproximadamente esa cantidad multiplicada por 2, pues 6,84 centímetros aproximadamente. Ya tengo aquí uno de los datos, la diagonal menor, que necesito yo para calcular el área, ya lo tengo aquí. Ahora, ¿cómo se calcula la diagonal mayor? Pues repitiendo exactamente los mismos pasos. Esta diagonal mayor, ¿vale?, es el doble de este segmento, el segmento que he llamado aquí Y. Por tanto, cuando yo calcule Y, tendré la diagonal mayor. Ahora cambio a ver, aquí X sí que el que tengo que cambiar es este. Cambio el foco a aquí. Ahora me interesa la Y. El que está enfrente es el opuesto, la hipotenusa es el de mayor longitud y el que me queda aquí es el adyacente. Por tanto, ahora los tres elementos de color verde ahí que quiero relacionar es el adyacente al ángulo y la hipotenusa. ¿Qué relaciona el adyacente y la hipotenusa? El coseno. El coseno de 20 adyacente partido entre hipotenusa. Por lo que el coseno de 20, que aproximadamente es 0, vamos a poner aquí un 7 para redondear. 0,4, 0,94 lo podríamos poner también como redondeo. De todas maneras, pongamos en el papel 0,94 o 0,9397. En la calculadora tenemos muchos más decimales. Tenemos 0,939692, etc.
ese dato que está en la calculadora es el que no tenemos que quitar para utilizar en el paso siguiente. En este caso es muy sencillo porque tenemos solo que multiplicar por 10. ¿Vale? Y sería o 9,4 o 9, en este caso 397. ¿Vale? Y luego cuando calculamos el doble que la diagonal mayor, ¿vale? Esta diagonal mayor, ¿vale? Es el doble de ese valor Y. De nuevo multiplicamos por 2 el valor que tenemos en la calculadora en la pantalla, porque va a ser lo más preciso, ¿vale? Yo voy a poner aquí como aproximación 18,79 aproximadamente. Como las unidades están en centímetros, pues centímetros. Y con eso ya tengo, vamos a ponerlo también, esa diagonal mayor. Y ahora ya no nos queda más que sustituir. Ese área va a ser aproximadamente, pues ese 18,79 por 6,84 entre 2. ¿Vale? Si no quitáis los valores de la pantalla de la calculadora, ¿vale? Se pueden utilizar de forma exacta. Yo aquí tengo en la calculadora 18,79 y más decimales del último cálculo. Multiplico por 6,84, dividimos entre 2. Y centímetros, pues centímetros cuadrados, que sería ya la solución final. El área que me piden es aproximadamente 64,27 centímetros cuadrados.